El Ministerio Internacional Apostólico y Profético Herencia para las Naciones presenta La palabra del Señor que nos edifica en esta mañana por el apóstol Eleazar Montezuma. Amén. Gracias, Señor. Muy buenos días, Dios les bendiga. Nos damos gracias al Señor por este día. Saludamos a nuestras redes sociales que nos siguen por toda esta transmisión de todo este año, por YouTube, por Instagram, agradecidos. Y pronto por TikTok. Amén. Amén. Hoy es 21 de diciembre, mientras que la gente celebra lo que se llama el Espíritu de la Navidad. Yo pienso que la unción de la Navidad es el Señor Jesucristo cuando está en nuestros corazones. La verdadera Navidad es Cristo en nuestra vida, en nuestros corazones. Y damos gracias a Dios por eso. Quiero ya disertar rápidamente con el tema. Diga conmigo, fe que activa el poder de Dios. ¿Cómo dice la palabra? Diga conmigo, fe que activa el poder de Dios. Vamos a decir, fe que activa el poder de Dios. Otra vez, fe que activa el poder de Dios. Así se llama el tema, la fe que activa el poder de Dios. Y ya en el contexto del texto, quiero hablar un poco sobre la historia de esta joven, esta niña que tenía 12 años de edad, pero ya a esa edad estaba muerta. Es una niña que era la única hija de su casa. Y no solamente era la única hija de su casa, era la hija de un hombre muy destacado. Era el principal de las sinagogas, llamado Jairo. Pero esta niña, que era hija del principal de la sinagoga, llamado Jairo, muere en un momento de crisis, cuando había otro evento de una mujer que tenía 12 años también, con un flujo de sangre y ya tenía metástasis. Y ella fue a donde estaba Jesús y simultáneamente ella activó una fe. Ella activó fe y activó el poder sobrenatural de Dios. Diga conmigo, la fe rompe. La fe rompe las leyes de la gravedad. La fe rompe las leyes. Todas las leyes que existen de causas y efectos, todo eso lo rompe la fe. Las leyes de lo natural lo rompe la fe. O sea, la fe es como que aquí hay una línea en el tiempo, pasado, presente y futuro. Y cuando la fe viene hacia la tierra, rompe algo en el tiempo y establece lo que no existe como si ya existiese. Hay tres tipos de fe. Está la fe poca. ¿Cuántos tienen fe poca aquí? Aquí la hay. Lo que pasa es que todo, Romanos 12:3 dice, no tiene la misma medida de fe. ¿Qué es una fe poca? Yo creo, pero cuando veo el problema, hasta aquí me trajo esa fe. Sí, vulgarmente así. Hasta aquí me trajo esa fe. Yo creo, pero cuando apenas pasa una situación, ya prácticamente se le pone agua al parajo. Vulgarmente dicen así, ¿verdad? Pero esa fe cree hasta que ve una situación contraria. Y eso entonces se llama la fe poco. Usted creyó en el momento. ¿Dónde dice eso? Vamos a la palabra, al libro de Mateo 8, versículos 25 y 26. Estaba Cristo en la barca y estaban hundiéndose. Y Cristo se levanta y le dice al viento y a las olas que enmudezcan. Y a sus discípulos le dice, hombres de poca fe. O sea, ellos tuvieron fe, anduvieron con Cristo. Pero cuando vino el problema, hasta ahí llegó su fe. Hasta ahí su fe ya no siguió operando. Entonces, esa es la poca fe. Pero hay otra fe que no ve obstáculos, que es fe grande. Esa fe cree en el momento de una manera poderosa, logra un objetivo, pero hasta ahí llega. Solamente en ese momento creyó, sí tuvo una fe poderosa para esa situación, como la mujer del flujo de sangre, como el centurión, como la mujer sirofenicia. Son fe destacadas, creyeron de todo corazón. Y hasta ahí, pero para otro escenario no tuvieron esa gran fe, tuvieron una poca fe. ¿En qué me baso? En Pedro. Pedro tuvo una fe para caminar por las aguas, pero en otro escenario tuvo una poca fe porque se hundió. En el mismo escenario hubo una delimitación, que cuando una historia se separa de otra historia, caminó sobre las aguas, tuvo la fe grande, pero dentro de esa historia se hundió. O sea, es una fe
en un momento específico y hasta ahí llega. Pero hay otra fe que es una fe perfecta, que es declarar lo que no es como que sí es declarar lo que ya existe, es declarar en el mundo espiritual lo que ya Dios vio. Diga conmigo, yo no oro para recibir algo, yo oro porque ya lo recibí. Es algo diferente. Diga conmigo, yo no oro para recibir, sino oro dando gracias por lo que yo sé que voy a recibir. En esa fe tienes que moverte en el 2026. En esa fe te tienes que, cuando te mueves en esa fe no te vas a hundir. Cuando te mueves en la fe de lo que ya fue creado y lo vas a manifestar de lo invisible a lo visible, así como en Adán había una fe para crear todas las cosas, porque el mismo poder que operó en Adán, que él hablaba las cosas, le traía asistencia, operó en Cristo y sacaba de lo invisible a lo visible. Es la fe que tiene que caminar herencia para las naciones en el 2026, viendo lo invisible, como viendo lo invisible, caminando lo sobrenatural, caminando por encima de las cosas, por encima de los obstáculos. No importa lo que tus ojos vean, la Biblia dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, pero usted lo cree. Y quiero hablar de dos cosas, una llamada piti y otra llamada emuná. En hebreo la palabra piti, en griego la palabra piti significa confianza. Y en hebreo la palabra emuná significa fidelidad, que es como sinónimo. Tienen ciertas parentesco estas palabras, estos términos. Entonces hay una fe que tiene que tener esa confianza, esa seguridad. Pero hay una palabra en Hebreos 11, versículo 6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que juntarse con gente de fe, porque cuando Cristo estaba orando en esa casa donde estaba ese evento, donde había la mujer del flujo de sangre, o en esa situación, en ese lugar donde estaban ellos, no era casa era la casa de Jairo, estaba al aire libre, pero había como un anillo de seguridad, y habían gente que fueron a donde los discípulos y le dijeron, no, Jairo, no molestes al maestro, ya esa niña se murió. Eso significa que hay gente que va a tener un lenguaje diferente a ti, hay gente que no va a hablar lo que tú hablas, pero es ahí donde tienes que confiar, es ahí donde tienes que decirle lo que el Señor dice. No le creas a ellos, Jairo, no le creas, cree lo que el Señor te dice, que tu hija no está muerta, que tu hija solamente duerme. O sea, tú estás viendo la muerte, yo estoy viendo algo diferente. Yo estoy viendo que ella está ahí durmiendo y en el momento que vaya va a despertar. Hay cosas que están hoy muertas que en el nombre de Jesús van a despertar. En este día 21, la palabra la palabra 7, 3 veces 21 significa bueno, pleno y perfecto, y significa también respuesta divina. Este es un día bueno, pleno y perfecto para hacer resucitar lo que estaba muerto en el 2025, para hacer levantar de una forma sobrenatural. Hoy le hablamos a tu Talita Kumi y a ti te digo en este día, levántate, resplandece, porque ha nacido la luz de Cristo sobre tu vida. Así que en este día de hoy, levántate con esta palabra en el mundo espiritual. La fe es algo que no es de la tierra, es algo que es del cielo. Y cuando usted está hablando fe, le dicen que está loco, porque la Biblia dice en Hebreos 11, versículo 3, que la fe fue, por la palabra fue creado todo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando estés llamando pobreza, cuando estés llamando derrota, eso es lo que viene. Porque la Biblia dice que Cristo llamaba las cosas, Romanos 4:17, que no era como que si fuese. Si usted comienza a llamar eso, eso es lo que viene. Pero si usted comienza a llamar las cosas grandes, eso es lo que va a venir. Si usted comienza a llamar, yo no estoy llamando un local, no, yo no creo un local. Yo estoy llamando en cientos y miles y miles y miles de local en toda la tierra. Porque si digo uno, limito a Dios. Yo creo en un Dios ilimitado y Dios va a trabajar hasta donde usted le crea a Él. Cuando Dios le dijo a aquella mujer que buscara vasija, buscó poca. Si fuese traído mucha hubiese llevado. Yo estoy hablando en el 2026 serán cientos y cientos de almas conquistándolo. Mientras que haya 4,000, 5,000 adentro, habrán 20,000 esperando el segundo culto, habrán 40,000 esperando afuera. Eso se habla cuando las cosas son pequeñas, para que las cosas grandes se manifiesten. A Dios le gusta gente que le crea. No le crea cuando las cosas están, sino cuando todo está contrario a lo que tus ojos físicos están viendo. Dios te dice, Sara,
vas a tener un hijo. Y Sara tiene la edad de la hermana Ana. Y Sara dice, eso es imposible. Me imagino Sara con un bastón, caminando así de esta forma. Pero dice la palabra en Lucas 18:27 o en Lucas 1:37, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En estos últimos días hemos declarado palabras con personas con HIV. Hay un brote tremendo en la tierra de HIV. Nos llaman para que oremos. Y a los días vemos los milagros en la sangre de esas personas contagiadas con HIV. Hemos declarado palabras sobrenaturales en estos días sobre cosas que pareciesen imposibles a la lógica humana, sobre gente que está en estados ya prácticamente de morir por cáncer, por muchas enfermedades. Dios está haciendo cosas maravillosas y Dios no hace excepción de personas. Dios te quiere usar a ti también, pero tienes que creer la palabra, porque Dios no dice que si fuese pastor o apóstol o profeta. Dios habla de la gente que le cree a Él. Si tú le crees a Dios, así sea un niño. Si le creyó un niño llamado Josías, Dios lo hizo rey. Si le creyó hasta una burra que le habló de parte de Dios palabra profética a un profeta, Dios puede usarte a ti. Dios puede usar a quien sea. Cuando usted cree, la Biblia dice, al que cree, todas las cosas le son posibles. No al que estudió algún estudio, no es que estoy diciendo que no es relevante, sino al que cree, no el que tenga 50 años del evangelio. Si usted tiene un segundo y usted está creyendo, a usted le va a ser posible lo que usted le está demandando al cielo. A usted le va a ser posible lo que usted está diciendo que Dios lo va a hacer. Dios quiere traer una unción de influencia que va a revolucionar la historia de este tiempo. Dios te va a usar a ti para revolucionar. Dios te va a usar para este tiempo de la historia. Diga, no estoy en cualquier tiempo. Estoy a la altura de los sueños de Dios. Dios está buscando un Enoc que camine en fe, que tanto así, que sea tan íntimo, que en un momento que menos crea, ese Enoc, la Biblia dice que Dios se lo llevó porque agradó a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? Con fe. El concepto de fe viene por Enoc. Porque la Biblia habla de un hombre llamado Enoc que caminó con Dios. Eso está en Génesis 5:24 y en Hebreos 11, versículo 4, versículo 5, 4 y 5 nos habla de comenzando por la historia de ese hombre y después de Abel y después vienen otros, pero habla de la historia de que ese hombre tenía una fe tan fuerte que conquistó el corazón de Dios. Entonces la fe que activa el poder de Dios. Hubo un hombre, un italiano, que era empresario, la Biblia lo conoce como Cornelio, que hacía cosas por fe y Dios le oyó. También habla de un centurión que también era de índole italiano, pero tenía 100 soldados. En Lucas 7, versículo 8, 100 siervos, corrijo, no soldados, 100 siervos, centurias, siervos. Y dice que un día uno de ellos cayó con COVID. Vamos a ponerlo así, sea con fiebre. Vamos a traducirlo en este tiempo con COVID, con la influencia del 2019. Vamos a traducirlo así. En aquel tiempo era fiebre, pero vamos a traducirlo en este tiempo. Pero estaba al frente uno que podía resolver el problema y le dijo: yo no soy digno que vayas para mi casa, pero di la palabra y la palabra va a sanar a mi siervo. ¿Y qué fue lo que el Señor dijo? No he conseguido tanta fe en los discípulos como en este hombre que no está en la iglesia, pero está allá afuera, pero tiene más fe que la gente que está en la iglesia. ¿No le ha pasado que hay gente que está afuera de la iglesia que tiene una fe y la gente que está dentro tiene una fe poca? Porque Pedro caminaba, los discípulos veían cosas sobrenaturales, pero la fe era poca. Y aquel que estaba afuera, que no tenía nada que ver con las cosas de Dios, tenía más fe que la gente que veían todos los días haciendo cosas en Jesucristo. Pero la fe no se limita. Donde alguien crea, una mujer sirofenicia que le llamaron de una forma despectiva como perrilla, esa mujer dijo: no importa que usted me diga como usted quiera
quiera decirme, yo creo que usted me va a resolver mi situación, que es que tengo un familiar ya a punto de partir, en otras palabras, con una enfermedad, pero ella le dijo a Jesús, aún de las migajas que boten los perros comen, yo quiero entonces esas migajas, pero quiero que haga el milagro. Cristo hizo un milagro sobrenatural y le dio lo que le estaba pidiendo. En otras palabras, ella se humilló y Dios actuó de una forma sobrenatural. Hoy el Señor quiere que actúe. 2026, ¿se sabe qué significa la palabra 6? Todos estos días lo he estado hablando. La palabra 6 no solamente representa conexión, representa avance, expansión, conquista, sino también representa estaca, pitográficamente. Es como una estaca. Eso que hablé en estos días sobre la cruz, que está así de esta forma. La cruz es que el cielo se conectó con la tierra y clavó algo que se llama Cristo. Y lo que está de forma horizontal es todos los tiempos. Cristo es el rey de ayer, Cristo es el rey de hoy y Cristo es el rey de todos los tiempos. Y él en el 2026, él va a clavar un avivamiento sin precedente en todas las esferas de nuestra vida. En el 2026 va a traer una revolución sin precedente y Dios quiere levantar esa generación que está creyendo, que es titular de ese avivamiento en este tiempo. Ya no está Oran Robin, ya no está Reinen Buchen, ya no está Catericuma, pero está usted en este tiempo, estoy yo en este tiempo, y Dios está buscando gente de fe que no ve límites, que desafía las leyes de la naturaleza y que está creyendo que los muertos resucitan, que está creyendo que los enfermos son sanados, que los presos son libertados, que están creyendo por cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Fe que activa el poder de Dios. Yo estoy hablando con águilas hoy. Esta no es una reunión, sino de águilas. Este es alimento para águilas en este día. Y como estoy activando alimentos para águilas, esta palabra hoy lo va a catapultar cuánticamente en dimensiones estratosféricas. Usted hoy tiene que salir de acá rompiendo los techos de sus criterios y comenzando a tomar esta palabra para moverse en una nueva temporada en el mundo espiritual. Entonces, fíjese bien, la fe que activa lo sobrenatural, que activa el poder de Dios. El poder de Dios no es cualquier cosa. La palabra poder, power, es la palabra dunamis. Y eso significa explosión. En este día de hoy Dios quiere traer una explosión sobre nuestras vidas. Amén. Tienes que comenzar a moverte ya en las cosas que para tu vista son imposibles. Tienes que comenzar a moverte en esas cosas y creerle a Dios. La fe, si no acciona, está muerta. En otras palabras, Santiago 1, 21 y 22 dice que no solamente oír, sino accionar. Hay fe pequeña, hay fe poca, hay fe, hay, por decirlo así, como mediana, cuando la gente a veces cree, a veces no cree. Hay una fe grande que cree en algo en ese momento y hay una fe perfecta que todo el tiempo está creyendo. Y eso es un don, el don de fe. Pídele, Señor, dame el don de fe, porque nosotros vamos al mundo espiritual por fe, nosotros vamos a la salvación por fe. Todo lo que nosotros ostentamos de una forma u otra representa la fe. La fe es el idioma de Dios en la tierra, manifestándose en la tierra. ¿Y sabes cómo se activa la fe? ¿Cómo se activa la fe? Ahora le hago una pregunta. Ay, Dios mío. No. Romanos 17 dice que la fe viene por qué. Gracias. ¿Y qué va a oír? Por el oír la palabra de Dios. Por ahí viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Así que esta palabra no va a retornar a Dios vacía. Esta palabra tiene una autorización de Dios de revolucionar algo en nosotros. Esta palabra, dice la Biblia, que retorna con intereses de lo que se está enviando en el mundo espiritual. O sea, que si usted tiene una fe pequeña, hoy te va a salir con una fe agresiva. Con una fe de Débora.
La fe de Débora es que ella no veía ejército que fuese rival para ella. Ella le clavaba estaca a las Císaras en la cabeza, al gobierno cananeo, al ejército cananeo. Y hoy el Señor quiere que tengas una fe que claves la palabra de Dios en la mente, en el corazón de alguien, que le prediques la palabra, que sueltes la palabra. Si hoy en este momento entrara alguien con un pie pequeño, usted le ora y ese pie tiene que crecer. Si está en la voluntad de Dios. Si usted viene alguien aquí que a lo mejor necesita un milagro creativo, usted declara la palabra, pero usted tiene que creer en lo que Dios quiere hacer en el mundo espiritual. 2026 es el año donde vamos a revolucionar. Yo estoy creyendo. ¿Cuántos quedan para que se acabe el año? 10 días. Y en estos 10 días Dios va a traer una unción acelerada sobre su vida. Dios va a traer una unción loca, una unción violenta, una unción agresiva, una unción de conquista, una unción de ver cosas mayores de lo que ha visto en el 2025. 2025 había visto cosas, pero lo que viene va a escapar de su vista. Será sobrenatural. Será totalmente distinto, diferente.